En la introducción a Nietzsche hicimos un recorrido bastante amplio. Nos quedan algunos detalles respecto de eso antes de entrar plenamente en la obra. Dijimos que la preocupación de Nietzsche era por el origen de la moral y que lo que encontraba en el lenguaje antiguo era que bueno correspondía a noble y malo correspondía a lo inverso, a lo popular. Algunas de estas cosas, dice, se han invertido en el tiempo. Hay una inversión de los valores. Lo que era considerado bueno es mal visto, lo que es considerado malo es bien visto. ¿Por qué sostiene esto? Bueno, pues dice que ha tendido a imperar una moral del esclavo. Es un poco complejo aproximarnos al tema desde esta perspectiva, pero lo más importante tal vez que quedó en el tintero de la presentación anterior y antes de entrar en lo singular o particular de esta obra, es que él, además de hablar de otra concepción del tiempo, ya dijimos, la circularidad en lugar de la linealidad, además de hablar de lo proactivo y lo reactivo, además de hablar de la necesidad de como salir de una prehistoria de la humanidad para entrar en otra condición, lo que señala también es que hay una frase fuerte que utiliza que es Dios ha muerto. Que Dios ha muerto en realidad no es una novedad en sí en la historia de la filosofía y de la religión. Los dioses eran inmortales, pero la religión cristiana plantea un hijo de Dios hecho hombre que muere, pero para resucitar. El Dios de Nietzsche no puede resucitar. El Dios de Nietzsche ha muerto definitivamente, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Es un planteo ateo, antirreligioso? No, no, no. Si bien, por supuesto, tiene una posición fuertemente anticristiana, el planteo no es de ateísmo, de religiosidad en ese sentido, sino que lo que plantea es el cuestionamiento que ha ocurrido de hecho en la modernidad respecto de la tradición de los valores, ha planteado una situación en donde hemos perdido todas las referencias que puedan dar algún indicio para establecer una valoración. Para ser un poquito más precisos, habría que recordar el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia. Son parágrafos cortos en ese libro, ya va camino hacia, como dije la vez pasada, la idea de volver al relato, un relato casi mítico, y entonces nos cuenta una historia de un loco que en la plaza central del pueblo estaba a pleno mediodía, a la luz del sol, con una linterna, buscando por todos los rincones, preguntándole a todo el mundo si habían visto a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Se le había perdido Dios. Los burgueses se le reían, los muchachones ahí alrededor, se burlaban de él. ¿Se te perdió Dios? ¿Dónde? Y entonces, en un momento, el loco dice que arroja la linterna contra el suelo, la destroza y se pone a gritar. No voy a hacer acá una representación teatral, pero ¿dónde está Dios? Lo hemos asesinado, todos, ustedes y yo, todos. ¿Cómo ha sido posible? ¿De dónde ha salido el puñal que puede haber matado a Dios? Se ha perdido toda referencia, todo horizonte. Ya no hay arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda. Termina diciendo que se pasa la tarde recorriendo las iglesias, que las encuentra como sepulcros vacíos. Toda esta metáfora habla de que en la modernidad, ya en el siglo XIX, nos encontramos con que las referencias que otrora a los pueblos los organizaban y orientaban están perdidas. Ahora la referencia, en todo caso, es más del orden de la racionalidad y la ciencia. La confianza en estas herramientas, la posibilidad de pensar, hace que la vida se haga más laica, que nos alejemos un poco de la religiosidad. Desde ese punto de vista, el planteo kantiano divide claramente dos ámbitos, el del conocimiento propiamente y el de aquel donde no podemos estar seguros, por más que creamos, y entonces es el ámbito de la fe, pero queda limitado. Así es como una vida civil que era religiosa en el pasado
se separa y tenemos una vida civil, más bien de lunes a viernes, y el Shabbat o el domingo es el día de dedicarle al Señor. En este sentido, el Dios ha muerto de Nietzsche lo que nos está comunicando es la pérdida de las referencias naturalizadas. Y si no hay referencias naturalizadas, naturalizadas quiere decir naturales, que no son artificio humano, si no hay referencias afuera, si no, las leyes no las dicta Dios, no están dictadas desde ningún otro lado, lo que cabe entonces es que no tenemos referencias, los valores los tenemos que poner nosotros, porque la pregunta que se hace Nietzsche es, bueno, ¿desde dónde se origina la valoración de todos los valores? Yo puedo suponer que mis valores me los transmiten mis padres, y a ellos sus padres, y a ellos los suyos, y así sucesivamente para atrás. Pero en el origen, ¿cuál es el fundamento de esa valoración? ¿Cómo se puede discutir que una valoración es superior o mejor que otra? ¿Con qué valor comparamos valoraciones? Homero relata en un pasaje de sus odas que se encuentran tres individuos de tres culturas distintas que tenían ritos funerarios diferentes. Unos enterraban a los muertos, como se sigue haciendo actualmente en casi todos lados, otros los quemaban, los cremaban, como también se hace, y otros, que nos resulta mucho más raro, se los comían. A cada uno de los tres, lo que hacían los otros con los cadáveres de sus deudos le parecía un horror. A los que los quemaban les parecía un horror enterrarlos o comérselos. A los que se los comían les parecía un horror quemarlos o enterrarlos. Y a quienes los enterraban les parecía un horror comérselos o quemarlos. ¿Desde dónde se puede valorar cuál de estas culturas podría tener razón, ¿no? Hecha esta larga introducción, tendríamos que meternos de lleno en el texto, que comienza con una frase que nos resulta difícil entender inicialmente, ¿no? Porque nos dice que criar un animal al que le sea lícito, permitido, hacer promesas. Y nos dice que esa parece haber sido la tarea que se ha impuesto la naturaleza sobre el hombre. Criar un animal al que le sea permitido hacer promesas. ¿Y por qué? Uno inicialmente no entiende muy bien a qué apunta. Y aclara que, sobre todo, tiene que llamar la atención a quien tenga la suspicacia de darse cuenta que tuvo que luchar durante mucho tiempo contra una fuerza que es la capacidad de olvido, que no es el mero borramiento como cuando en la orilla del mar la ola llega y va borrando la huella en la arena. No es pasivo, es activo. Es una fuerza que intenta que se olvide para ajustarse nuevamente al presente. Creo que se sigue usando como juguete en la infancia, generación tras generación, desde hace mucho más de un siglo, la famosa pizarra mágica, donde uno con un palito podía escribir y luego con un movimiento se borraba y se volvía a escribir. Bueno, esta memoria y esta fuerza de capacidad de olvido, la memoria sería la marquita, la capacidad de olvido, el borramiento, que para la visión que está planteando Nietzsche, está escrita en los animales en forma automática. El animal olvida inmediatamente, por lo cual vive en un eterno presente. Primera observación perspicaz. La temporalidad, pero la temporalidad no como algo que pensamos objetivamente afuera fluyendo, sino la temporalidad incorporada. El seguir deseando lo una vez deseado. El poder comprometerse y decir, doy mi palabra y la voy a cumplir, implica luchar contra la posibilidad de ajustarse a una nueva realidad. De ahí el olvido como fuerza activa, como la necesidad de renovarse, la necesidad de borrón y cuenta nueva. A partir de allí nos plantea estudiar cómo es posible a un animal que está diseñado de modo de olvidar, inscribirle una memoria, obligarlo a tener que recordar aquello a lo que se compromete en un momento determinado. Dice, solo con la tortura, una inmensa crueldad, aplicada a lo largo de siglos.
la humanidad ha tenido que torturarse, pero esta tortura no puede haber sido una planificación para un objetivo. No es algo que se llevó a cabo para lograr, al final de todo, estos hombres civilizados, controlados, que somos actualmente, y que por lo tanto somos previsibles, podemos ser dueños de nuestra voluntad, empeñar nuestra palabra y cumplir. Tener un control sobre nosotros mismos tan grande que podemos comprometer al que futuramente vayamos a ser antes de que seamos. Eso es comprometerse a futuro, ¿no? Decir sí quiero para toda la vida en un casamiento. Decir adhiero a esta concepción, a esta ideología o a lo que fuera esta religión y mantenerlo incólume contra viento y marea. Cuando entre el momento en que tomo esa decisión y el momento de cumplir con esa decisión, hay un universo, pueden pasarme millones de cosas que me cambien totalmente. Para que esto sea posible hubo que entonces torturar a la humanidad, pero esa tortura no tenía como fin objetivo llegar a esto, sino que más bien este fue un resultado que se dio, pero que no se buscaba. Entonces, como siempre, Nietzsche no es alguien que simplemente especula en el aire. Lleva adelante eso que llamamos genealogía. Estudia sobre la historia. Estudia, por ejemplo, las leyes vigentes. Estudia cómo los castigos, hasta hace un par de siglos atrás, eran terribles. El ajusticiado podía ser hervido en aceite o en vino, empalado como un brochet, bueno, descuartizado como se hizo con Tupac Amaru, quemado en la hoguera vivo. ¿Por qué? Pero además, esas ocasiones eran ocasiones de festividad. Todos hemos visto en alguna película cómo el reo es llevado para ser ahorcado en público y el pueblo le arroja verduras, piedras, etc., ¿no? Una fiesta de la crueldad. Nos llama la atención sobre algo que preferíamos olvidar, que nos resulta bastante repugnante, y se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿De dónde ha salido? Parte entonces de que es observable que la crueldad es un impulso natural que está en todos nosotros. Y que justamente por ese mismo motivo hubo que encauzar el ejercicio de esa crueldad, someterla a una legalidad que habilitaba dónde y cuándo era posible ejercerla y dónde y cuándo estaba prohibido ejercerla. Por lo tanto, habilitaba en estas festividades. No había fiesta, matrimonio en la antigüedad de nobles, etc., que no tuviera como parte de la festividad unos cuantos ajusticiamientos públicos. Deteniéndonos en estas observaciones, se hace bastante convincente, pero también bastante duro de aceptar, que efectivamente la historia de la humanidad es una historia casi de un sinsentido, que llega a un resultado en donde, una vez que llegamos a ese resultado, para atrás interpretamos un sentido. Se mete entonces con un tema muy específico que es el tema de la deuda. Homologa deuda y culpa por homofonía en términos alemanes. Es decir, sentirse culpable es estar en deuda. ¿Pero qué es la culpa? Porque los antiguos griegos no conocían la culpa. Si estaban convencidos de que su destino estaba fijado por los dioses, a los dioses no le podían echar la culpa, ellos no eran culpables. Recién, en el periodo que estuvimos estudiando, aparece una idea de responsabilidad, no de culpa. La culpa es más judeocristiana. ¿Y en qué consistió como movimiento la creación
de la culpa, ¿no? Entonces dice, esa crueldad que la sociedad me impide desarrollar hacia afuera y descargar como un impulso sobre un objeto externo, me obliga a contenerlo, pero eso no hace desaparecer ese impulso de crueldad. Ese impulso sigue estando y busca saciarse en otro objeto. Si no puedo ser cruel con mi prójimo, no me queda más remedio que ser cruel conmigo mismo. Y allí aparece la dimensión de la culpa. La culpa sería el efecto de la crueldad volcada contra nosotros mismos. Un sentimiento de deuda. Un sentimiento de deuda que se pronuncia y profundiza. Bueno, con estos elementos podemos empezar a entrar en la lectura de Nietzsche. Vamos a hacer todavía un cierto cierre. Pero en un momento determinado del texto van a leer ustedes que Nietzsche hace una afirmación fuerte y llamativa, sorprendente, porque nos dice, sin nombrarlo directamente por su apellido, nos dice, el imperativo categórico, eso sí lo dice con todas las letras, huele a crueldad. Primera observación llamativa, meter una dimensión sensible de un sentido muy particular, el olfato, referido a lo que veníamos viendo como entes claramente inteligibles. Esa división, Apolo-Dionisio, esa división, filosofía-tragedia, esa división que de un lado deja la racionalidad y del otro lado lo sensible, es conectado de vuelta por Nietzsche, a través de una referencia a lo sensible en el plano intelectivo. El imperativo categórico, una fórmula, dijimos que los imperativos son fórmulas del mandato de la razón, una fórmula con olor a crueldad. ¿Qué quiere decir esto? Porque si el imperativo categórico huele, en primer lugar, lo sensible está presente en lo intelectivo, no está separado. La racionalidad misma tiene un efecto de crueldad. ¿Cómo? Parece un disparate. Nos dice cosas como, ¿de dónde viene la lógica? Por supuesto, de lo ilógico. ¿Cómo de lo ilógico? Claro, porque la lógica hace una generalización que engloba cosas que son distintas. ¿Pero cómo? Pero entonces, perro, sí, perro. Existen perros. Perro. ¿Qué hay adentro de perro? Una bolsa donde metemos a todas cosas distintas, distintos perros de distintas razas con distintas características, chihuahua, gran danés, de todo ahí adentro. Entonces, perro en realidad no es algo que exista realmente, pero cumple una función al ser inventado. Va a tener un sentido. Y en ese sentido radica esa crueldad, porque nos extrae del mundo sensible, real, para meternos en otro plano. ¿De dónde viene la razón? Por supuesto de la sinrazón, dice. Si alguna vez una experiencia nos indicó que tal animal puede ser feroz y nos mató a uno de la tribu, ahora cada vez que vemos uno de esos animales nosotros lo matamos por las dudas. Hacemos una generalización y sacamos conclusiones que no son válidas, aunque sean prácticas para lo cotidiano, porque está bien protegerse por las dudas. Vimos una vez un león, el león nos mató a uno de los nuestros, por las dudas cuando vemos leones los matamos. Esas generalizaciones, prejuicios, habilitaron ir armando una cantidad de referencias que al principio podían ser útiles para la vida. León, ojo, matémoslo. De ahí a... León, salvaje, fiera asesina, enemigo, hay otro desliz.
Las conclusiones racionales llegan a generalizaciones que se alejan de reconocer la diferencia y la sutileza de esas diferencias en el mundo. Y nos hace vivir en un mundo de categorías, de generalizaciones, cada vez más alejados de las cosas, cada vez más viviendo en las categorías que subsumen, reemplazan a las cosas. Bueno, por hoy vamos a parar un poquito acá porque ya hemos pasado más de 20 minutos. Vamos a hacer uno más y con esto vamos a cerrar, pero les recuerdo una vez más que vamos a tener que hacer la evaluación de Kant y Nietzsche, ese trabajo práctico, el próximo viernes, dentro de apenas 3 días, mañana miércoles, pasado jueves, el viernes tenemos que estar haciéndolo, porque las notas tienen que estar cerradas el sábado para ser comunicadas a más tardar el domingo. Lamentablemente es un cuatrimestre muy complicado, con muchas cosas que se nos vienen encima y nos vienen apurando. Yo lamento que las condiciones sean estas, que no son las mejores para la tarea que tenemos que llevar adelante, y trataremos todos de poner la mejor buena voluntad para que esto salga lo mejor posible. En realidad, enseñar sin contacto con los maestros, la verdad que es muy difícil. Aprender sin contacto con los maestros, la verdad es que es muy difícil. Esperemos que podamos hacer algo medianamente valioso para ayudarlos. Bueno, vamos a dejar aquí